Bueno, como bien decía Oriana, vamos a empezar el segundo panel de la mañana con las regiones emergentes, quienes nos van a compartir los desafíos, bueno, la realidad en la que viven y de hecho cómo nosotros, de hecho me incluyo como región emergente, estamos trabajando para promover la participación pública, la participación ciudadana o el community engagement, como también se dice, en nuestros países. Entonces tenemos en representación de Latinoamérica a Benjamin Page, de Indonesia, que se va a conectar online, de hecho en un rato vamos a ver a Aldi Muhammad, y Mike Macuela, desde la zona de África del Sur, que estará representando a, bueno, el continente. Entonces vamos a iniciar con Benjamin Page, quien es gerente de hidrógeno verde y nuevas soluciones energéticas en la compañía Statkraft, y recientemente certificado como entrenador para IAP2 LATAM. Ahí solamente para hacer un paréntesis, de hecho como bien decía Oriana al inicio, IAP2 es nuevo en la región, en Latinoamérica, y estamos súper contentas de tener a dos entrenadores licenciados en la sala, que son Daniela, que va a ser la siguiente moderadora, y Benjamín. Así que estamos súper contentas porque de hecho ellos inician un capítulo en la región para dar, bueno, para compartir, digamos, la sabiduría o la experiencia de IAP2 como a nivel regional o mundial con las personas de Latinoamérica. Entonces, bueno, solo metí un poco de cherry ahí para que sepan que Benja también es entrenador de IAP2 Latinoamérica. Y también es docente del Magíster de Gestión Estratégica de Negocios Sostenibles de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Su ponencia se titula La urgencia del relacionamiento comunitario anticipado para los proyectos de inversión. Bienvenido, Benjamín. Muchísimas gracias. Sí, ahí está. Ahí se escucha. Buenos días todavía. Hemos titulado esta participación, esta ponencia, como Urgencia del relacionamiento comunitario anticipado en los proyectos de inversión, pero también aplica a otras decisiones, planes, programas, políticas o cualquier decisión que se desee enfrentar. Y parte de una mirada, ¿no es cierto?, de que el ciclo de vida de un proyecto o de una política o de una estrategia o de una decisión que se quiere tomar tiene una larga data. Entonces, no podemos solo pensar que una decisión tiene que estar bien concebida, porque luego tiene que implementarse, tiene que seguirse, tiene que instalarse y después tiene que cerrarse. Entonces, cuando hablamos de participación, nos vamos a centrar en las primeras etapas, que generalmente son aquellas que deben generar la confianza para pasar a una etapa de diseño e implementación y luego de cierre. Y esto tiene varias partes, digamos, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de etapas tempranas de preinversión o de diseño de una política o de una estrategia o de un programa, son momentos en los cuales se levanta mucha información, se analizan muchas variables. Por ejemplo, en una política o en una estrategia, por ejemplo, que tenemos en Chile recientemente lanzada, la estrategia de hidrógeno verde, es una estrategia multisectorial en donde intervienen muchas instituciones públicas. Entonces ese diseño es complejo y para eso hay que sentarse a conversar y ver las implicancias de ese análisis para poder llegar a una estrategia que sea a la larga real e implementable. Y el resultado de esta primera etapa es, ¿no es cierto?, voy a lanzar mi estrategia o voy a hacer mi proyecto de inversión. Por ejemplo, un proyecto como Quebrada Blanca lleva 10 años avanzando en distintas fases de planificación, de estudios de impacto ambiental, larguísimo aliento. Y la operación deben ser 40, 50 años. Esta primera etapa son 28, pero estamos trabajando en futuras expansiones, lo más probable que va a poder. Entonces, cuando partimos con un buen primer approach de participación, de cierta forma vamos pavimentando el camino para una implementación o una puesta en operación de esta estrategia, programa o decisión que en el tiempo va a ser validada por los actores que van a participar de ella o van a ser influidos por esta decisión.
Y la idea de estas etapas es, ¿no es cierto?, bajar la incertidumbre lo más posible, en etapas ojalá lo más tempranas posible, para llegar en el tiempo más corto posible a un consenso, a que esa decisión se tome, a que el proyecto se implemente y se materialice. Pero sabemos que eso es súper complejo, porque tampoco queremos llegar a un proyecto definitivo sin haber logrado un consenso previo, porque si no va a perder legitimidad. Y ahí tenemos una constante tensión entre la certidumbre y la decisión. Y vamos a estar siempre buscando ahí un balance. Si lo vemos en el sistema de evaluación de impacto ambiental, por ejemplo, cuando tenemos un proyecto de inversión, hay un ciclo ahí de varios flujos de información. Lo más relevante, y en la parte de que debiera haber más participación, es en la etapa temprana de descripción del proyecto, en donde desde el punto de vista de los que trabajamos en proyectos, hablamos de idea de proyecto. Porque no queremos llegar con un proyecto totalmente definido, totalmente cerrado a una comunidad. Y suele suceder, porque al momento de describir todas las partes, todas las obras del proyecto, todas las acciones y por ende luego todos los impactos, toda la evaluación y definición de área de influencia, todas las medidas de manejo ambiental, si yo no parto antes presentando mi proyecto, mi idea de proyecto en la cual una comunidad pueda incidir en el diseño de ese proyecto, es ir a tirarles una bomba en su territorio. Como hablamos, es un proyecto de inversión de largo aliento, 30 años, y vamos a ser vecinos de la comunidad, vamos a ser parte de la sociedad, parte de ese tejido social, como decía el profe. Entonces es relevante que nosotros tengamos este consenso y vayamos parte por parte generando ese tejido y esa confianza que se requiere para seguir adelante. Este proyecto, en el fondo, si llegamos con un proyecto definitivo, nos va a generar ciertos problemas. Entonces, volviendo al CIA, Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que es nuestro sistema que tenemos en Chile. Si yo ingreso un proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, ya definido, cerrado y completamente ya sin ninguna capacidad de incidencia por parte de una comunidad que se siente afectada por este proyecto, la única instancia de participación que va a tener va a ser, primero, en la elaboración de un estudio de impacto ambiental, que hay mecanismos y generalmente ahí es donde generan ciertas falencias los estudios de impacto ambiental cuando no son bien llevados a cabo, y van a poder solo incidir en preguntas y respuestas, pero no en los diseños. Y eso es, ¿no es cierto?, en la recepción de observaciones ciudadanas dentro del marco del proceso de evaluación de impacto ambiental. Y como muchas veces ocurre, es muy poco el tiempo, información técnica muy pesada para una comunidad indígena, para una comunidad pequeña en un territorio determinado. Entonces estas observaciones son a veces ponderadas por el servicio y muchas veces la gente no se siente satisfecha con las respuestas. Por lo tanto, la siguiente instancia de participación es la judicialización a través de un recurso de reclamación. Y ahí ya se complejiza el problema. Y se hace, en vez de pasar de la participación, pasamos a una etapa de conflicto. Y eso es lo que se debe evitar. Entonces resulta necesario que pongamos un proceso previo, que es una participación anticipada. Esta, como dijo Oriana, tenemos buenas noticias de que hay servicios ya trabajando en esto, de que se están implementando formas para poder llevar a cabo esta participación anticipada de la comunidad, en donde se presenta esta idea de proyecto. ¿Y qué puede hacer la comunidad? Incidir sobre ubicación, sobre formas, sobre cómo se miden los impactos, lo mismo que comentaba Germán, de líneas de base participativa. Nosotros también en StatCraft tenemos este tipo de prácticas y la gente de verdad que lo siente. Es primera vez que alguien llega y nos pregunta sobre el diseño de un proyecto, sobre cómo nosotros vemos el territorio. Y nosotros también hacemos esa recogida cultural e histórica de las comunidades presentes en el territorio y la incluimos dentro de los estudios que nosotros hacemos. Entonces, con eso
nos evitamos, ¿no es cierto?, llegar con un proyecto definido y lograr acuerdos. Entonces, cuando presentamos el proyecto al Servicio de Evaluación Ambiental, está ya con este preacuerdo con las comunidades o un consenso, ni siquiera, no siempre se llega a acuerdo, pero un consenso de una confianza construida. Y eso minimiza las preguntas luego en el mecanismo del Servicio de Evaluación Ambiental de las observaciones ciudadanas, y por ende debiera ser que se evite también o se minimice el riesgo de recursos de reclamación, que siempre complejizan los procesos, los recursos de reclamación. Entonces, como gran corolario, tenemos que construir esas confianzas, lo hemos escuchado en todas las presentaciones y las ponencias. Las confianzas tienen que construirse de forma previa, temprana, anticipada, y para eso obviamente necesitamos tener las certezas de un proceso bien diseñado. También lo conversamos previamente, o sea, cuando uno no pone un buen diseño de participación, hay garantía de que el proceso puede irse a un lugar que nadie sabe y que generalmente no es bueno y genera conflicto. Las inversiones deben, o las decisiones deben darse en un ámbito de vinculación, de participación y de transparencia por parte de todos los actores. Y eso significa también, lo escuchamos, inclusión, equidad, género, todo lo que estamos viviendo hoy para poder lograr una decisión. Y dentro de este espectro de evaluación de impacto ambiental, el EIA es solo un hito dentro de la larga vida útil de un proyecto de inversión. Entonces, si es que no logramos un consenso temprano, hay también ahí una especie de garantía de que el proyecto va a ser tortuoso en su implementación y luego ejecución, construcción y operación. También archiprobado, no hay vínculos transaccionales hoy día con las comunidades, eso solo lleva al fracaso del proyecto, y lo que buscamos siempre, colaboración, para poder lograr codiseño de las medidas que van a salir de los proyectos. Cualquier acción, cualquier medida, ya sea propuesta por alguien que está frente a una decisión de inversión, por ejemplo, o una estrategia puede ser una estrategia regional, la estrategia de hidrógeno verde o cualquier otra decisión, esta acción y estas medidas deben ser codiseñadas con participación de todos los actores para el beneficio de la interacción en un territorio específico que se va a compartir a lo largo de toda la vida útil luego de las decisiones que se van tomando. Y ahí es como mi sombrero IAP2, yo veo un mundo de oportunidades para IAP2. O sea, están definidas las fundaciones, están definidos los valores fundamentales, están definidas todas el marco de acción para poder facilitar estos procesos de participación de una manera adecuada, de una forma muy precisa para poder hacer buenos diseños de participación que sean llevados a cabo en una forma planificada, que se implementen de una manera acorde a fueron planificadas las acciones y luego ir siguiendo estos procesos para seguir aprendiendo siempre en constante, podríamos hablar de mejora continua como son las ISO y un modelo muy similar. Y ahí la invitación es a todas las empresas, a todas las personas, a todos los que estamos aquí y a todos los que nos están viendo, a confiar en un modelo diseñado de IAP2 y, como vamos a escuchar ahora en las próximas ponencias, con mucha experiencia de campo, que yo creo que eso lo valida y valida también los 16.000 participantes en todo el mundo. Muchas gracias. Gracias, Benja. Bueno, súper interesante lo que Benjamín nos contaba. Yo no sé si ustedes han escuchado, pero se habla mucho hoy en día del diseño centrado en el usuario o el diseño centrado en el ser humano.
y pues en el mundo en el que nosotros vivimos, o bueno, convivimos, de hecho, con la participación comunitaria, ¿qué significa el diseño centrado en la comunidad, cierto? Que a veces, ahí lo decía Benjamín en su presentación, y bueno, lo decían los anteriores panelistas también, no es tan fácil. Bueno, yo puedo hablar por experiencia propia, digamos, del país del que soy, que es Perú. Se exige la consulta previa, que quiere decir que uno tiene que introducir el proyecto a la comunidad, como bien decía Benjamín, en el proceso. Pero ¿qué significa la consulta previa? O sea, a veces simplemente es un paso que tenemos que tomar, no lo hacemos bien, no lo hacemos realmente pensando en el beneficio de la comunidad o cómo se involucra la comunidad en esa decisión. Y pues ahí marca el gran trabajo que tenemos todavía por realizar en lo que significa centrar el diseño realmente en la comunidad. Bueno, gracias, Benjamín. Ahora voy a introducir a Aldi. Aldi está en el Zoom en vivo. No sé, Aldi, si estás por ahí para que nos... Ahí estás. Yes, Bien. I'm here. Yep. Hi, Aldi. How are you? Sí, aquí estoy. Hola, Aldi, ¿cómo estás? Bueno, todos están viéndote aquí. Hola a todos. ¿Me pueden escuchar mi voz? Sí, sí, podemos escucharte. Muy bien. Así que presentamos. Chair de IAP2 Indonesia, con más de 20 años de experiencia profesional en diversos campos del desarrollo sostenible. Ha trabajado con organizaciones internacionales como el PNUD en consultoría y actualmente en Medco Energy International, una empresa multinacional de energía de Indonesia. Entonces, Aldi ha grabado un video que nos va a presentar, él va a participar de las preguntas y respuestas posterior a finalizar el panel, pero Aldi quería introducir su video y bueno, mostrarnos que está ahí y saludarnos. Así que Aldi, si nos ayudas a introducir tu video, por favor. Hi, everybody. Hola a todos. Glad to meet all of you. And Qué bueno conocerlos a todos. I developed a Y he video desarrollado in un order video to para mitigate poder the mitigar el riesgo internet de challenge que haya algún in desafío Indonesia. con Internet en Indonesia. Please enjoy Así the que por video favor and disfruten el then video que les then I'm ready presento for y después estaré question and answer. preparado para Thank preguntas y you. respuestas. Después, muchas Please gracias for the y por favor ahora si PPT, you pueden can show the video. mostrar el video. Hi, everybody. I'm Aldi Hola a Mohamed todos, Alizar. soy Aldi Mohamed Alizar y vengo de Indonesia. For the short introduction, Para una corta I introducción, overview yo in soy el encargado de IAP2 since y 2010. estoy desde los 2010 y también soy director Public participant at the Federation de Networks. UNDP. Today, I Hoy would like to me gustaría share our knowledge, compartir our nuestro experience conocimiento y with experiencia con this cada uno de occasion. ustedes. Es un placer y un honor This ser parte prestigious de event. este evento prestigioso. Así que saludos a toda Next, Latinoamérica. I would like Me to gustaría inform you about our informarles beautiful country, acerca de all nuestro over the world, país and I hope hermoso. that some of you already Esperamos que visit algunos de ustedes ya Indonesia hayan in the venido last a year or a Indonesia couple of years ago. en los últimos We have años. Tenemos 2,552 2.552 commercial tourism objects in Indonesia. objetos de turismo Yes, we are, and comercial we en have, Indonesia y as you tenemos, already said before, como we dije are between two anteriormente, continents and two estamos entre oceans, so we dos have continentes y dos 17,000 océanos, así que tenemos islands, and then we 17.000 have 300 islas. ethnic Tenemos groups of 300 grupos Indonesia, étnicos, and with that donde we have con eso 360 tenemos dialects, 360 and dialectos. some of countries in Latin Y algunos America, de los such países as de Ecuador, Latinoamérica y también en la and línea del Indonesia, we Ecuador, have Indonesia, también 32 tenemos provinces, 34 provincias. and within the provinces we have about En las provincias tenemos 414 districts and 15 cities, 514 and distritos y then we ciudades have about y tenemos como 90.000, 19,000 perdón, villages, and we have 19.000 y 357.000 aproximados en millones de población y actualmente en estos años tenemos un bono demográfico que hemos llegado a 190 millones en edad productiva. Nuevamente, debido a que estamos entre dos continentes y dos océanos,
Somos la mega biodiversidad más grande con 15,5% de la población de la flora del mundo. Y en Indonesia tenemos a Bhinneka Tunggal Ika, que significa... Bueno, eso es la información sobre nosotros. Y aquí hay otro desafío para los miembros, amigos y socios en Indonesia. Nosotros tenemos 64 miembros pagados. Aún es pequeño y es un desafío, pero también tenemos un grupo WhatsApp que incluye aproximadamente 150 amigos. Así que yo creo que eso está creciendo comparado con nuestra población. Esto no es nada, pero yo creo que es al menos un buen inicio y ahí va a ir incluyendo a través de los años. También tenemos socios en Indonesia. Tenemos algunas actividades. Podemos incluir UNESCO, tienen también el Parlamento, tienen el Centro Parlamentario de Indonesia, tenemos la sociedad civil, tenemos academia, tenemos política pública y hay algunos ministerios como la Agencia de Planificación Pública y el Ministerio de Aparato Local. Y también tenemos GIZ y tenemos una coalición que iniciamos con nuestros amigos de sociedad civil. Y esto significa, tenemos agencia para mangrove. Entonces, ahí hay algunas, tenemos en este momento 10 que ya hemos logrado. Siguiente lámina. Entonces, aquí el sueño, utilizando estos objetivos sustentables, más los aliados para los objetivos, tenemos algunas oportunidades globales para poder compartir nuestras diferentes prácticas con algunos de los interesados e involucrados para poder ver la importancia de la participación pública en estos objetivos 16 y 17. Y aquí hay otro parte de que nosotros estamos orgullosos de ser y estar en Indonesia y también a el IAP2 y tenemos mejores prácticas. Y les voy a mostrar un video en cuanto al sistema de agua en Bali. In the heart of Bali, En el corazón de Bali, nació una tradición para hacer cuidado de agua. La tradición es el Subak. Subak, la hermosura del cielo en Bali. The Subak is much more than an irrigation system. El Subak es más que un sistema de irrigación. Para los de Bali es la Trinidad Santa que guía su relación con Dios, con la naturaleza y con otros seres humanos. Para ser testigo de esto es aprender de la naturaleza y de las personas de Bali, para experimentar el sabor de este patrimonio de la isla.
The Jati Luwih Valley lies in the Este center. valle está en el centro de la isla. Hay 3 montañas que rodean la zona. It is believed that the Se Subak cree que el Subak nació aquí hace más de 1000 años atrás, manteniendo la belleza de este ambiente hasta el día de hoy, haciéndolo que es un centro de la humanidad reconocido. unlike other World Heritage A Sites, diferencia de otros lugares, que son manejados por el gobierno, esto sigue estando en manos de las comunidades locales. So, yes. So in Muy Indonesia, bien. Entonces, en Indonesia, este este sistema de aguas de balinés también es un patrimonio por las Naciones Unidas, reconocida por la UNESCO. Y lo que me gustaría compartir y decirles a ustedes es que la sabiduría local es necesaria para la participación. Por favor, vengan a Bali. Es parte de nuestra promoción turística también. Muchas gracias. Siguiente lámina. Y parte del año pasado fuimos invitados por el Ministerio de Aparatos del Estado en la utilización y la reforma burocrática para poder iniciar el índice de participación para los servicios públicos. Entonces, esto para mí y para nosotros, esto es una buena señal, un buen progreso para nuestro país que produce para aumentar la participación pública en Indonesia y estamos orgullosos de ser parte de esta discusión y conversación. Entonces, creo que es todo por nuestra presentación, donde compartimos nuestro conocimiento y esperamos que puedan tener un buen insight y que puedan beneficiar y que sea de beneficio para sus vidas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Aldi. Gracias por la presentación. Bueno, y Aldi, siendo una región emergente, como comentábamos al inicio, habla de qué manera nos tenemos que construir el paso para poder tener un impacto, digamos, más fuerte tanto en nuestra región como en nuestros países, pues, ¿no? Y justo Aldi mencionaba la importancia de las alianzas, bueno, evidentemente de conocer las mejores prácticas y de qué manera uno se inserta en la realidad del país o la región. Bueno, tengo la dicha de conocer Bali, así que definitivamente tienen que ir. Indonesia es un bello país, de hecho inicialmente pensé ir más allá de Bali, pero Indonesia es tan grande, tan diverso, de hecho a mí me sorprendió mucho la diversidad y la magnitud de Indonesia, que uno se queda corto con una visita. Entonces gracias Aldi, ahí te llegaremos. Y para seguir tenemos a Mike de África del Sur, de Sudáfrica, quien cumple el rol de vicedirector, vice chair de IAPO Sudáfrica. Posee experiencia en participación de comunidades y municipios con quienes ha trabajado por más de 20 años. Actualmente trabaja como coordinador senior de programas en PlanAct, una organización no gubernamental con sede en Johannesburgo. Su ponencia es Desafíos de impulsar la participación pública como un componente integral en el desarrollo y crecimiento de la región. Bienvenido, Mike.
Muchísimas gracias por la invitación. Me gustaría felicitar a las mujeres en su día. Mi nombre es Mike Macuela de Sudáfrica. Y Sudáfrica está en África. Cuando llegan a Sudáfrica no están en África, están en una parte de África. Es por eso que nosotros estamos casi en la cola de África. Yo me imaginé que debería empezar con la legislación para poner un contexto acerca de lo que estamos hablando. Y cuando vemos la Constitución de 1996, hay un capítulo que es el 7 acerca de los objetivos del gobierno local. Y van a ver que yo resalté la participación o involucramiento de las comunidades y tienen que leer el número de legislaciones que hablan acerca de la participación de las comunidades. Y veamos qué es lo que sucede. La Constitución es muy clara en promover la participación de las comunidades y de las organizaciones comunitarias en los asuntos de los gobiernos locales. Luego tenemos también otra legislación que habla del Acta de Sistemas Municipales, el capítulo número 4. Todo el capítulo está dedicado a la participación comunitaria. Las municipalidades tienen que promover también la participación pública, ese es el deber, tienen el deber de hacerlo. Y luego, en la misma legislación, el capítulo 5 habla acerca de la planificación de desarrollo integrada. Las municipalidades deben producir e incluir esto como parte de sus planes y tiene que hacerlo en consulta con las comunidades. Esto es un requisito de las municipalidades y las municipalidades deben adoptar un plan inclusivo informado a través de la participación comunitaria. IAP nunca podría avanzar si es que no estuviese indicado entonces que tiene una participación pública significativa. En la misma legislación dice que las municipalidades deben consultar a las comunidades en el desarrollo de sus sistemas de gestión clave. Eso es muy importante. Y vamos a ver en el capítulo 8 que habla acerca de las municipalidades y cómo le tienen que entregar una prioridad a las necesidades básicas de la comunidad. Y solo se puede trabajar entonces como municipalidad cuando tienes la consulta a las comunidades. Las comunidades participan entonces como parte de nuestra legislación y después vamos a hablar de otra legislación que es el Acta de Gestión Financiera Municipal. La municipalidad debe asegurar que considera las vistas de las comunidades locales en el proceso de formulación de presupuestos. Las comunidades deben tener una influencia en la distribución de los recursos en la municipalidad. Pueden ver entonces, nosotros nos vamos a mostrar todas las políticas y aquí pueden decir ustedes, wow, hablamos acerca de la evaluación de estas políticas que requieren la participación de las comunidades. Podemos ver un amplio rango de legislaciones, pero podemos ver que existe bastante participación de las comunidades. Sin embargo, la realidad no es igual. Con estas políticas progresivas y estos marcos legales que tenemos, también se presta para interpretación de la legislación. Y esto se habló también en una presentación. Existe muchísimo cumplimiento, un foco en el cumplimiento. Invitamos a las comunidades para que entiendan, ellos firman el registro y acá tenemos entonces participación pública, cumplimos con eso. Nadie puede discutir. Hay muchísimo cumplimiento en estos procesos y la participación se reduce a consultas. Presentamos que ustedes ven, entonces el proyecto de planificación, los presupuestos y eso es todo. Tenemos muchísimo también lo que se presenta como escucha selectiva. Escuchamos a estas voces, a estas no. Y eso ha resultado en una frustración. Pues nosotros hemos visto las fotografías, se presentan protestas y todo esto sucede
porque no hemos sido capaces de seguir las nociones de lo que dice la ley. Tiene que haber una participación pública significativa. Las cortes nos dicen que sin participación pública significativa ese proceso entonces no se puede llevar a cabo. Por supuesto, siempre van a haber este tipo de invitaciones, políticos que nos invitan a reuniones públicas. Vengan y participen, vengan y participen. Vamos a tener un proceso de presupuesto, eso siempre lo vemos. Sin embargo, cuando llegamos a estas instancias, simplemente se les dice, el lenguaje que se utiliza no es muy amistoso con el usuario. El enfoque del sistema, no pueden tener 200 personas en una sala y solo presentar, y eso es. Vemos todo esto sucediendo muy a menudo. Y recuerden que tenemos toda esta legislación que viene de la Constitución y que habla acerca de la participación de las comunidades. Y me gustaría mostrar algunas contradicciones en las discusiones. Y es cierto que la participación pública es un derecho humano para todos. ¿Es así? No lo sé. Lo que sí sé es que, contrario a lo que dice esta declaración, esto no es un derecho humano para todas las personas. ¿Existen relaciones de poder? Por supuesto que las existen. Cuando ustedes van a lugares más pobres, el proceso de participación es muy limitado por el lenguaje técnico, los lugares en donde se realizan las reuniones, el horario en que se realizan, un conjunto de otras situaciones. ¿Es una relación equitativa o no lo es? No lo sé. Lo que yo sí sé es que hay elementos de relaciones que no son iguales en la participación. ¿Es esto un área de exclusión? Por supuesto lo es. Cuando hay reuniones que para las mujeres son a las 6 de la tarde cuando tienen que estar con sus hijos o cocinando, las dejan fuera del proceso. Esto es un área entonces de exclusión para ellas. Personas que viven con discapacidades también son excluidos. ¿Puede haber un proceso de inclusión? Sí, por supuesto. Significa que tenemos que tomar acciones deliberadas para lograr esto. ¿Existe la posibilidad de confrontación? Por supuesto. No es un proceso lineal. Porque incluso dentro de las comunidades hay personas que hablan más fuerte, que van cerrando la puerta. Y no estoy hablando de las personas oficiales, sino que es una arena de confrontación. Por supuesto que podemos lograr consensos, podemos llegar a algún acuerdo. Algunos oradores antes lo han mencionado. Por supuesto que hay que ceder también. Y yo quería presentar estas contradicciones en la discusión. Yo trabajé en un proyecto en un área muy empobrecida y el título dice Lerron Alevato y significa que nosotros también somos seres humanos. Cuando tú vas a lugares empobrecidos, las personas no tienen las condiciones adecuadas. Eso significa que si eres una mujer a las 9 o a las 10, si es que estás embarazada, si es que empiezas tu trabajo de parto, a lo mejor vas a tener problemas. Y lo dije anteriormente, la participación pública puede ser una arena de confrontación. Si tú no tienes una dirección, se te excluye como ciudadano de la ciudad. La policía te puede encontrar. Quizás no. Si es que la persona no tiene dirección, a lo mejor no va a acceder a diferentes beneficios. Si es que yo tengo un negocio en Sudáfrica
Yo quizás no puedo promover mi negocio porque no tengo redes. ¿Por qué? Porque no tengo dirección. Now, this is the contradiction. Y aquí está la contradicción. En una municipalidad que instala una carpa, si es que mañana hay un problema, ni siquiera van a saber dónde está eso. Y esto, por supuesto, puede presentar diferentes problemas. Nosotros nos asociamos con Google International y queríamos probar este proceso, organizar diferentes reuniones públicas con la comunidad y compartir la idea. El comité dice, estamos esperando esto, lo hemos esperado por años. Y realizamos un proyecto, hicimos un ejercicio y empezamos a entender que en realidad no conocemos el área. Si es que no tenemos un ejercicio adecuado y lo compartimos con la ciudad. Naming process. So we will Y invite se realizó entonces un proceso de identificación de las calles. Tú nombraste tu propia calle, tú le entregaste el nombre, no alguien más. Una vez que finalizamos dijimos, ok, este lugar necesita una dirección y con un programa de participación pudimos utilizar la tecnología. and that check Empezamos puerta a puerta y esa verificación ahora tiene una coordinada. it will Puedes llamar un Uber, entonces si te va a dejar en ese lugar. ¿Cómo nosotros damos las cosas por hecho? Si es que yo quiero pedir una pizza, entonces puedo hacer esto. Y millones de personas se les excluye de estos eventos de la vida, porque si no tienen una dirección no van a poder recibir esa pizza. Entonces existe un proceso de participación en donde las comunidades tienen su propia dirección. Por supuesto, los oficiales no estaban muy felices, estaban bastante molestos. Y yo realicé una presentación y les dije, esta es la idea, este es el proyecto piloto. Me dijeron, no, señora, hay que esperar. Nosotros tenemos políticas de identificación de calle, no puede hacer esto, no está mejorado, no está considerado. Y yo empecé a hacer otras preguntas entonces, pero ¿has proporcionado agua, higienización? ¿Se preocupan de la recolección de residuos? La participación pública, entonces se trata de eso, de desafiar, si es que no hablas a aquellos que tienen el poder, se entregan los instrumentos y si esto no está permitido, entonces hoy día esta mujer puede necesitar una ambulancia. Nosotros no podemos esperar responding por to una política que no está respondiendo a la realidad. Entonces, ¿cuál es el punto de tener participación pública? Hicimos el proyecto, estábamos muy emocionados. Aquí estamos. no Y sin nombre de las calles, entonces no puedes acceder a estos servicios básicos. violation of a right. Es una violación de los derechos. Hablamos de derechos humanos. Entonces, Indeed, participation is a right. la participación es un derecho, pero también es un deber. Las comunidades tienen un deber. I guess it's easy to say to Es muy government, fácil decirle al gobierno, entrega, entrega, entrega. Pero tú también tienes que jugar tu papel. Es un proceso dual. Y como decía yo, esto es una arena de compromisos, de consensos, de ceder, de participación. because we have a responsibility to contribute. Porque como tenemos una responsabilidad de contribuir a la sociedad. I think I like this point. Public participation must A mí me gusta result este punto. La participación pública tiene que resultar en cambio en las condiciones materiales de las personas. ¿Qué valor le entrega la participación pública a las personas si que nos cambia sus condiciones? Estamos cayendo en la trampa entonces simplemente de marcar casillas. Tenemos que cambiar las condiciones materiales de las personas, porque las personas en estos establecimientos informales necesitan cambiar sus condiciones materiales, porque ahora sabemos que puedes tener a la policía en tu casa, puedes recibir una ambulancia o puedes pedir algún servicio y que se te puede entregar. Hemos hablado de la participación pública, pero también tenemos que hablar de la ciudadanía activa. Tenemos una responsabilidad de ser ciudadanos activos para poder implementar programas de mejora que nos permite ser co-creadores
de estas implementaciones. Y a veces nos enfocamos demasiado rápido en hablar de resultados Engagement with all the stakeholders. y también de lo que requiere tener una participación pública activa. Pero aquí no hay atajos. Esa es una receta para el desastre, tratar de tener atajos. There's a Y para discussion. finalizar, hay una discusión, es un ejercicio bastante costoso. Nosotros no tenemos las condiciones necesarias y los facilitadores comunitarios. También existe una falta de participación de las comunidades. También tenemos la fatiga de participación. Y creo que en conclusión, yo tengo un llamado. Por favor, únanse a mi causa. Tenemos un gran desafío en la participación comunitaria. No tenemos todavía los niveles que necesitamos y entonces mi llamado es que ustedes se unan en esta causa, porque si nosotros no tenemos eso, vamos a ser alterados. Siempre tenemos que incluir la participación comunitaria en nuestras labores. Eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Mike. Bueno, quiero hacer referencia, justo ayer estábamos, bueno, en un seminario con todas las regiones, bueno, pensando cómo podemos trabajar más juntos, juntas, digamos, para promover una buena participación pública, participación ciudadana. Y lo que Mike dice es justo lo que nosotros como regiones emergentes estábamos hablando, ¿no? Como que no es solamente de qué manera uno puede promover la participación pública, participación ciudadana, community engagement, sino qué es lo que se entiende por participación pública y participación ciudadana, ¿cierto? O sea, como en la diversidad de los países en los que vivimos o de los que somos partes, no necesariamente la participación entra como una prioridad, justo con lo que Mike decía, ¿no? O sea, si ni siquiera tengo un sistema de alcantarillado, de agua o una vivienda digna para vivir, entonces ¿por qué voy a participar de, no sé, la junta comunal o la junta comunitaria, ¿cierto? Entonces justo esa es la lucha, ¿no? O sea, de qué manera podemos igualar las condiciones para que la participación sea importante, porque definitivamente necesitamos involucrar a las personas para tomar mejores decisiones, si no, las decisiones se van a seguir tomando por personas que no tienen o no entienden la realidad que todas vivimos. Bueno, muchas gracias, Mike, de nuevo, muy buena tu presentación. Y ahora vamos a abrir brevemente un espacio de preguntas. No sé, bueno, está Mike, Benja y Aldi, que está en línea. No sé si alguien en la sala tiene alguna pregunta para alguno de los ponentes. Uno por uno. Valeria. Sí, no te paso este. Más que una pregunta, es una reflexión respecto del tema que hemos venido conversando, del tiempo que requieren los procesos, y me hace pensar un poco en qué es lo que buscamos, y pensando un poco en esto de la construcción de colaboración y de cohesión social, que el factor tiempo tal vez es muy relevante al inicio, pero en la medida que se van construyendo esas sociedades, se van construyendo esas confianzas necesarias para llevar adelante una colaboración en los territorios, el tiempo se va disminuyendo. Entonces creo que ese es el desafío, es verlo como algo relativo, en el sentido de que el tiempo que dedicamos al inicio va sin duda a generar una mejor relación entre todos quienes habitamos un territorio. No sé. Las preguntas que están en el Zoom. Aquí hay una pregunta que dice: ¿cuáles son las alternativas de participación frente a una comunidad o entorno saturado, fatigado de procesos participativos? Para alguno de los panelistas. No sé quién se anima a responder. ¿Quién quiere tomar la bala?
is why should I leave the comfort of my house? La pregunta entonces es, ¿por qué yo tengo que salir de la comodidad de mi casa y asistir a una reunión de algún consejo cuando no se me garantiza el hecho de que mi contribución vaya a ser considerada? Y este proceso va a producir un resultado que cambie mis condiciones materiales. Es importante hablar de esto porque la fatiga aparece porque yo no puedo ver el prospecto de mi participación, no veo lo que produce como resultado positivo. Recuerden, ya sea América del Sur o sea Sudáfrica, tenemos pobreza, desempleo, inequidad. La participación pública quizás es lo último en mi lista porque no produce beneficios materiales inmediatos para mí. Tenemos que ser realistas. Si es que mi participación no va a producir beneficios materiales para mí, entonces lo considero como algo que no vale la pena. Siguiendo un poco la línea, ¿cuál es el rol de la educación para la participación? ¿Dónde están los principales desafíos? No sé, de pronto, Aldi, si quieres ayudarnos con esa pregunta. Again, what is the question? Can you paraphrase? Por favor, si me pueden repetir la pregunta, si es que la pueden reformular. Respecto al rol de la educación para la participación, ¿dónde están los principales desafíos? In regard to that, I think what our En experience términos de cuál es nuestra experiencia en Indonesia, la participación in the university, no está incluida todavía en la universidad. Nosotros no tenemos un grado de maestría para participación pública acá en Indonesia. and I think Y because creo que debido in education in bachelor degree or university, podemos ver que la educación en los diferentes grados de la universidad to lower tiende a bajar el foco de la participación in their education. So I think it en su formación. Y esto impacta community cómo nuestra comunidad o cómo los estudiantes entienden and la how they participación pública y cómo pueden participar en las decisiones que los líderes toman. So I think the role of education Por lo que creo que el rol de la educación es muy importante. También en Indonesia nosotros tenemos un socio clave together with us called School of que es la Escuela de Políticas Públicas, en donde tenemos un trabajo en conjunto para la participación pública. Espero que mis respuestas Thank you. sean útiles para ustedes. Muchísimas gracias. Ah, ahí está. Gracias. Bueno, yo soy Severina Zúñiga y vengo de ESVAL, es una empresa de servicios de agua potable y alcantarillado de la quinta región. Y me gustaría saber si de los casos de éxito que hay a través de todos los países que están participando en este seminario, nos pueden contar si efectivamente el hecho de potenciar la participación se generan como dos efectos que yo visualizo que pudieran ser. Me gustaría saber si es así. Esto de que la comunidad se siente
motivada a seguir participando, eso es uno, y si efectivamente los proyectos en sí se ven enriquecidos con la participación de la comunidad. Eso es como mi consulta. Muchas gracias. Benja. Sí. Mi experiencia... ¿No suena? ¿Ahí? Gracias. A ver, de la experiencia que nosotros tenemos en Statkraft, empresa noruega que está implementando, construyendo proyectos de energía renovable, la participación efectivamente va enriqueciendo todas las decisiones. Eso es un hecho. Nosotros partimos hace 7 años con un proyecto, con una idea de proyecto que empezamos a materializar hace 2 años recién. O sea, tuvimos 4 años de relacionamiento comunitario temprano con comunidades indígenas en el sur, lo cual no es garantía de éxito. Siempre hay opositores, siempre hay estas voces. No sé, alguien habló de unas voces así como ruidosas. Pero hay que entender que eso es la diversidad y la inclusión, o sea, no le podemos dar en el gusto a todo el mundo. Estamos haciendo todas las gestiones para escuchar, para trabajar en el codiseño de las soluciones, y yo creo que ahí está como la ciencia del asunto. Si no escuchamos, si no incluimos, si no tenemos esas visiones y no nos invitas a participar en una forma significativa, como decía Mike, en el sentido de que lo que yo diga va a tener una incidencia real en la decisión, se pierde toda la confianza y el trabajo no camina. Pero cuando efectivamente hay un engagement y esa participación se traduce en un cambio, genera confianza y de verdad uno instala el proceso, el valor del proceso para la toma de la decisión. Eso te puedo comentar así de mi experiencia cercana. O sea, hay otro, conversar de más cosas. Sí, ahí tenemos otra pregunta. Ahí está el micrófono, perdón. No, tengo. Y si no tengo la voz fuerte también me pueden escuchar, así que no hay problema. Soy Mitzi Canesa, consultora de más ya de 20, 25 años y trabajo en Geobiota Consultores. Quizás mi pregunta es menos optimista. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con la realidad. O sea, aquí creo que parto diciendo que creo en la participación absolutamente. Conozco pocas experiencias de proyectos exitosos en términos de participación. ¿Por qué? Porque los escenarios y los contextos hacen que esto sea cada vez más complejo. Trabajo tramitando EIAs todo el tiempo, entonces desde ahí les puedo decir. Entonces, efectivamente, cuando se diseña una estrategia de participación, lo voy a poner, en algún momento Benjamín ahí se refirió, el proceso, digamos, de la evaluación de impacto ambiental es un hito en el desarrollo de un proyecto, porque tienen 20 años y todo. Fue un proceso que más relación. En algunos casos se me apagó, sí, se escucha bien. Llegan con un proyecto nuevo a un territorio siempre desde la súper buena voluntad de desarrollar procesos participativos anticipados, pero nos encontramos hoy día, estamos hablando del 2022, con contextos complejos, muy complejos. Tenemos comunidades, como se decía, empoderadas con asesores. Entonces, al final, toda la intención de una estrategia de participación se termina derivando a procesos transaccionales. Entonces, ahí la reflexión es cómo ir, o la pregunta, tanto para Hernán o Benjamín, que son parte más desde el ámbito del sector privado, que son los que hoy día impulsan
porque no es el Estado, digamos, el rol. Ahí el desafío es, desde esa estrategia inicial, ¿verdad? De súper buena voluntad, y en la cual muchas veces los consultores somos parte del diseño de eso, a la real, a la real, con escenarios complejos, con procesos de consulta, con judicializaciones, con asesores, con cómo no terminar en una transacción. Y aquí termino la pregunta del contexto, cuando estamos en un territorio donde la empresa anterior ya hizo una transacción. Entonces, partimos por una, o la relación, ¿verdad? Y la participación termina siendo una transacción. ¿Quién pone más lucas en la mesa? Y la empresa que sigue, o el proyecto que sigue, ya se encuentra con ese escenario, con actores, en este caso, como se decía, bastante empoderados, pero con un contexto cada vez más complejo. Fue un poco larga la pregunta. Gracias, Mitzi. Sí, no sé si alguien del panel anterior quiere responder también. Creo que Mitzi mencionó. Es una súper buena pregunta. Espero que tenga la respuesta porque yo no la tengo. Hay varias cosas y varios fenómenos que inciden en eso. Una es la EIAción, por decirlo de alguna manera, del EIA, de los beneficios. Es decir, para yo tener una comunidad cercana, para yo tener un beneficio directo o un plan de compensación, necesito demostrar un impacto. Eso era que se desvirtúe un poco la conversación. Si eso tú le sumas la atomización de las organizaciones, por ejemplo, me acuerdo, no sé si Manuel se acuerda el dato de cuántas organizaciones sociales habían en Andacollo, pero era una población de 10.000 habitantes y habían cientos de organizaciones, 200 organizaciones. Entonces, lo que nos pasa, por ejemplo, es que si uno quisiera replicar modelos más virtuosos de trabajo, especialmente con comunidades indígenas, en general la relación de las First Nations en Canadá, tú tienes bandas. Esas bandas pueden ser 4.000, 5.000, 10.000 personas, representadas con un liderazgo central, con un board, con gerentes, con personas que están negociando con empresas, por ejemplo, impacto-beneficio. En Chile, 10 personas pueden formar una comunidad indígena. 15 personas no me acuerdo si son 15 o 20, pueden formar una asociación indígena. Eso genera una atomización de la conversación. Y muchas veces cuando uno necesita tener una conversación de largo plazo en el territorio, tú necesitas involucrar a más personas con una estructura y una organización. Y creo que eso es uno de los grandes insumos para como lo llamaste, la transaccionalidad de la relación. Los fondos per se no creo que tengan algo malo. Yo creo que la forma en que se utilizan los fondos pueden llevar a algo negativo. Es decir, si tú no tienes un sistema de gobernanza, si no tienes un accountability claro, no tienes sistemas de reporte, no lo usas en algunos aspectos que efectivamente generen un beneficio a largo plazo, vas a generar un problema. Pero no per se el hecho de que lleguen recursos, si son bien manejados, es una cosa negativa. Si lo que pasa es que muchas veces son espurios, oscuros, no hay mucha luz con respecto al tema. Quizás amerita una discusión sobre varias cosas. Una, y una discusión que no tiene que dar la empresa, sino que tiene que dar el mundo indígena, por ejemplo, es las estructuras. Las estructuras de diálogo y las estructuras con las cuales se ejerce presencia en el territorio, dominio del territorio. Esa es una cosa. Quizás la segunda, que ya se me estaba olvidando, tiene que ver de cómo generas espacios más allá de los impuestos donde exista una conversación acerca del aporte de una empresa en un territorio, más amplia y con una contabilidad. Y quizás lo último que iba a decir, se me va olvidando cada vez lo anterior y siempre agrego uno más. Existe necesariamente un trabajo de desarrollo de liderazgos locales. Una de las experiencias que nosotros tenemos es que casi toda la conversación que genera una relación a largo plazo son cosas que o aprendimos en la casa
o aprendimos en los colegios primarios, es decir, es los fundamentos de la relación entre seres humanos. Si tú tienes comunidades conflictuadas, si tú tienes comunidades donde hay violencia intrafamiliar, lo que pasa donde trabajamos nosotros, mucha droga, mucha violencia intrafamiliar, mucha situación de carencia, es súper difícil cuando, y esto siempre lo digo en realidad, pero cuando una persona no tiene un baño, hablarle de desarrollo comunitario. Es decir, son conversaciones que están sumamente desplazadas. Quizás hay varias formas, tanto por el lado del mundo público, desde el lado del Estado, como desde el lado del mundo privado, que se pueden generar instancias de mayor capacidad resolutiva, para que no quede lo que decía Mike, de cosas que en realidad voy, pero no pasa nada, no tiene ningún efecto. Y creo que al menos en algunas industrias existe la voluntad de poder sentarse en esa mesa de conversación, sin ningún complejo. Gracias. Listo. Bueno, con eso hemos finalizado el segundo panel de la mañana.